Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, amigos televidentes de todo el país y más allá. Empezamos mañana Boreal, su espacio que se transmite por Boreal Televisión con las informaciones, los comentarios y por supuesto el punto de vista de cada uno de nosotros frente a los hechos que comentamos. Y desde luego siempre damos inicio a la memoria histórica. Y entre otras cosas de la memoria histórica, en 1851 el país concerta el primer empréstito extranjero por algo más de 2 millones de pesos. Empezó lo que nunca ha terminado hasta el día de hoy: tomar dinero prestado, aumentar la deuda y las consecuencias que esos empréstitos han tenido, pues no han servido para el desarrollo nacional. En 1930, debido a la represión desatada por los seguidores de la candidatura presidencial del general Rafael Trujillo y el licenciado Rafael Estrella, la oposición toda unificada se retira y decide no participar. Ahí surge el gobierno de Trujillo, que duraría 31 años, esa dictadura que empezó en 1930 por precisamente el gobernante inmediato y anterior de turno, el general Horacio Vázquez, insistía en la reelección y el continuismo, hasta que el 31 de mayo terminó en un charco de sangre. Y en 1965, soldados del gobierno de reconstrucción nacional, respaldados por militares de Estados Unidos, inician en la parte norte de la capital la llamada Operación Limpieza. Ay, madre mía, ahí mataron a muchos jóvenes y a mucha gente inocente también. Hay que decirlo, operación que costó prácticamente el fin a partir de ahí de la revolución constitucionalista de 1965. Las figuras que lo encabezaron, todo el pueblo dominicano la conoce, a esos generales del gobierno de reconstrucción nacional. Bueno, también me permito dar los buenos días a nuestro compañero habitual de labores, Atahualpa Ramírez. Buenos días. Buenos días, poeta Ramón Cabral de la Torre. Buenos días, amigos. Un placer, como de costumbre, estar con ustedes en esta tribuna para compartir las principales informaciones en este martes y escuchando esos 2 millones de dólares. Ahí empezó el diluvio para República Dominicana. Pues sí, pero eso era todo el dinero del mundo. 2 millones, adiós, 1800. Eran 2 millones de pesos también. Bueno, la moneda nacional no existía. No existía, comenzó en el 40 y pico. Empezó justamente cuando Trujillo firmó el Tratado Trujillo-Oro. Entonces el peso, que era oro. Un peso oro. Un peso oro. Porque tenía el respaldo en oro. Tenía el respaldo. Que ya eso se perdió porque se rompió lo que se había concertado en el Tratado Bretton Woods, que todas las naciones tenían que tener un respaldo por cada peso en oro. Y usted sabe dónde se rompió después de la Segunda Guerra Mundial, que el general Charles de Gaulle tenía millones de dólares y le dijo: como ustedes dicen que eso es peso oro, démelo en oro. Y hubo que Estados Unidos comprar oro y devolverlos en oro. De ahí para allá Estados Unidos cambió y no dice la papeleta norteamericana o el dólar peso oro.
Ni el peso de nosotros tampoco. No, Dice, si es grande no lo dice. Dice peso oro. Dice porque que es antes era válido, un peso oro. es válido para cubrir, Liberar cualquier deudas públicas y privadas, pero no dice que está respaldado. Bueno, señores, en el día de ayer, a las 5 de la tarde o a las 5 y pico, porque anoche decía en Q, nosotros decíamos en Q, que de acuerdo al anuncio que se había hecho, más de 100 medios iban a transmitir la intervención o el discurso del presidente del Senado de la República, el doctor Reinaldo Pared Pérez, donde anunciaría, como al efecto lo hizo, su candidatura o precandidatura en el PLD para la presidencia o para la candidatura a la presidencia de la República por esa organización política. Yo decía anoche en Q que al doctor Reinaldo Pared Pérez le robaron los cuartos, porque nosotros nos cansamos de buscar la famosa cadena de los 100 medios. No apareció un canal de televisión que estuviera transmitiendo esta intervención que fue grabada, y tampoco radio. Yo no sé cuáles eran los 100 medios que iban a transmitir lo de Reinaldo. Y si lo pagó, reitero, lo estafaron, porque no se oyó, no se vio por ningún lado. Una intervención bastante corta. ¿Cuántos minutos tiene? 3 minutos y medio. ¿Tenemos el audio? Sí. Bueno, pues vamos a ponerla ahí para que se vea, porque ayer no se vio y esto se lo vamos a poner de gratis. Hoy me dirijo a ustedes para anunciar mi firme propósito de trabajar incansablemente, como lo he hecho desde todas las posiciones que he ocupado en el PLD y desde el Estado, con la ayuda de Dios, mi familia y de todas y todos los dominicanos, obtener el más alto honor que pueda recibir alguien quien ha dedicado su vida al servicio de los demás. El honor de ser en el 2020 el presidente de todas y todos los dominicanos. Y así, con el triunfo de un PLD unido y renovado, continuar guiando al país por el camino del progreso y el bienestar. En 5 periodos de gobiernos del PLD, la más grande y exitosa agrupación política del país, dirigidos por los compañeros Leonel Fernández y Danilo Medina, hemos alcanzado el mayor grado de desarrollo en la historia de la República Dominicana. Ese crecimiento económico se ha sostenido en un marco de estabilidad y confianza, que ha sido el sustento en la promoción de una gran inversión local y extranjera en todos los aspectos de la vida nacional. La educación ha sido el pilar de la obra de gobierno del PLD, experimentando una verdadera revolución educativa, con programas de capacitación a los maestros y la inclusión en la tanda extendida de más de 1 millón de... Bueno, como ustedes ven ahí un discurso, bueno, una intervención, un discurso de 3 minutos y medio, eso no es discurso. Eso es casi una filípica. No, eso es casi un spot. Sí, 4 minutos más o menos. 3 minutos y medio, editado, grabado, donde habla de que él es el candidato que unifica, o sea, sin conflictos. Resalta los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y ya es un hecho. Luego del discurso se le cuestionó si él iba a dejar la presidencia de la Cámara del Senado de la República, como hizo Francisco Domínguez Brito, y él, esto fue lo que contestó cuando le hicieron esa pregunta. Salida de la presidencia del Senado de la República, esto teniendo como referencia lo que hizo Domínguez Brito. Entonces, conocer cuál es la situación en torno a ese punto. No, todavía sobre eso no hay ninguna decisión. Ustedes saben que ya esa decisión es responsabilidad del comité político. El comité político es el órgano del partido quien traza y escoge quiénes van a presidir los frentes de cada cámara. Y de cara al 16 habrá que esperar, pero eso no se ha contemplado por el momento. ¿Se te estará cumpliendo hasta el próximo 16? Hasta el próximo 16 por lo menos, a menos que no me ratifiquen. La otra vez yo renuncié. Hoy
otra situación, otra coyuntura. Y tengo el precedente que de que Jacobo fue presidente del Senado y candidato presidencial. No, en verdad no se ha contado nada todavía sobre ese particular. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, fíjense en un detalle. Qué sonrisa más sarcástica. Ahí entra el psicólogo Bueno, Cabral de la Torre. Mire, evidentemente. fíjense en el detalle, que él primero dice que no se ha tomado una decisión y que eso es una potestad del comité político, que es el que elige quién va a presidir las cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Pero luego dice también que si no se me ratifica, o sea que si el PLD lo ratifica o el comité político, que es el órgano que está estatutariamente facultado para eso, lo ratifica, pues él se quedaría en la presidencia del Senado de la República. Eso es lo que uno deduce de eso que él dice ahí, si no se me ratifica. Pero hay una es una condicionante que él plantea. Si se me ratifica, bueno, pues me quedo. De hecho, no dijo en ningún momento que iba a renunciar. Luego hubo algunas consultas con algunos congresistas y estos congresistas de diferentes partidos señalaron que la Constitución no establece que debe renunciar un senador para hacer campaña, para ser candidato. Bueno, tenemos algunos ahí también de lo que fue la reacción de algunos congresistas. ¿Lo tenemos listo? Vamos a ver las reacciones. Sin embargo, yo entiendo que tiene derecho a aspirar a la presidencia de la República, aunque no le veo ninguna posibilidad de ser el candidato del PLD en el momento. Las cosas están claramente definidas. En este país solamente hay 2 hombres en el PLD que pueden optar por la candidatura en el 20. Uno es Leonel Fernández, que tiene el apoyo de la gran mayoría del PLD y una gran aceptación del pueblo dominicano, y el otro es el compañero presidente de la República, Danilo Medina, que no puede ser candidato porque tiene un impedimento constitucional. Diputado, o sea que esos demás compañeros entonces sencillamente tendrán que aspirar para promoverse y esperar otra oportunidad. Bueno, hay otras reacciones también ahí ¿usted la tiene? Ya, pero vamos a darla de ese tamaño para darles los buenos días al camarada, compañero Juan Sebastián Ricardo y García. Buenos días, don Mario Anex Atahualpa, y buenos días, don Ramón Cabral y de la Torre. Un país lleno de tantos problemas. Yo no creo que la candidatura de ese señor sea una noticia impactante. Esa es mi opinión. Yo le voy a repetir lo que le dije ayer 2 veces. Usted fue el que no se enlodó, ¿verdad? Bueno, el que pero pasó por el lodo y no se enlodó, pero lo vio y no lo denunció y sabe que está ahí el lodo, ¿verdad que sí? No, hombre. Bueno, él tiene derecho a cualquiera. Tiene derecho. Bueno, pero no es que sea importante o no, es la noticia, nadie la está importando. No. Es la noticia y hay que darla. No, el programa da la noticia porque ese es el deber, eso es una información que la requiere el país, una información política. Yo en los aspectos personales que no le doy la más mínima importancia a eso, personalmente, o sea que no cuestiono porque nosotros estamos aquí para informar lo poquito o lo mucho, lo bueno y lo malo. Lo malo es que siempre informamos lo malo porque no hay bueno. No, ustedes informan los malos porque siempre hay muchas cosas buenas también. Bueno, dígame, Cabral. Tan buena para no llegar a ningún lugar. Me parece a mí que no tiene como dijo ¿Pero él. qué decía acostado entonces? Pero ese señor, que es Pérez, tiene derecho a aspirar, eso no le quita. Y los demás que quieran aspirar. Pero como dijo el diputado, ahí hay 2 figuras protagónicas. Que si delegan en alguno es por una circunstancia muy especial. Si delegan. O si hay sobre el tamiz político del mañana alguna otra coyuntura que ellos favorezcan a un tercero, sea hacia adentro o sea hacia afuera. De manera que estas aspiraciones, vuelvo a repetir, tal vez al que más benefician, porque la mayoría provienen del sector de Danilo, porque en el caso del señor Leonel Fernández es el indiscutible en ese grupo político, pero en el de Danilo eso le conviene porque le mantiene cierto activismo que no lo puede hacer de una manera abierta en este momento
el presidente de la República, aunque quedará subyacente si va a aspirar o no, después que pase la tromba de la ley de partidos, porque todo eso está en la batidora política que este país está batiendo en este momento. Ayer le mandé a los dos la respuesta del doctor Castillo del domingo, hablando sobre el argumento que han venido exponiendo los periodistas que hoy están siendo investigados por la Procuraduría General de la República por supuesto lavado de activos que se supone también provino del asunto de la Odebrecht. Y el doctor Castillo, se lo envía a Atahualpa, te lo envía a ti, para que vieran lo que... Y yo debo confesar hoy que debo revisarme porque tenemos un argumento exacto el doctor Castillo y yo lo que he venido diciendo por ahí. Tú lo viste, Atahualpa, todo lo que él dijo. Esa fue la respuesta del domingo. Del domingo. Cómo, independientemente la fortuna o no de estos periodistas, independientemente o no de que estén ligados al caso de la Odebrecht, eso ya será objeto de una investigación. Independiente o no de que a usted le caiga o le caiga mal, el argumento, yo siempre he dicho, es independiente del emisor. Y hay que, como dice el doctor Castillo, hay que preguntarse por qué la investigación no ha llegado hasta los consorciados, hasta los socios aquí de la Odebrecht. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los socios? No, Ramón, y un testigo presencial de todo lo relativo a Punta Catalina, lo que él dijo el domingo, que viene a confirmar todos los argumentos que nosotros hemos venido exponiendo por televisión desde hace más de 5 años. Los mismos argumentos. Señores, lo que ahí pasó fue tenebroso. El doctor Castillo fue llamado a una reunión en el Palacio Nacional sobre una propuesta que habían hecho al gobierno dominicano de una planta de carbón. Y mientras los otros 2 integrantes de la reunión aprobaron el proyecto, cuando le preguntaron su opinión, él le dijo: presidente, pondere bien las cosas porque los negocios eléctricos son muy complicados y siempre traen derivaciones que no son convenientes para los gobiernos. Ahí está el caso de la Smith & Enron, ahí está el caso de la Hidroquebec, el propio quiebre mundial de la Enron. Y él le explicó al presidente. Luego él narró que a través de Jiménez Bichara, el presidente le había solicitado que formara parte de la comisión que iba a estudiar la licitación de Punta Catalina. Y él me envió a decir al presidente que él era director de ética, que ahí podía haber un conflicto de intereses. Y el presidente le contestó por esa misma vía que no, que lo que le interesaba precisamente era que las cosas estuvieran transparentes. Y dice el doctor Castillo que una fuerza inexplicable lo excluyó a él de esa comisión. Y él mostró los documentos propios de las impugnaciones de la licitación. Lo mismo que hemos dicho nosotros aquí. Cuando al presidente Medina le llevaron el proyecto financiero de Punta Catalina, ustedes saben, Ramón, tú sabes quiénes hicieron ese proyecto, quiénes hicieron el análisis. ¿Quién? El actual administrador de Punta Catalina y Andy Daguarre. Oye, los pontífices. Y le llevaron al presidente un análisis de estado financiero que el presidente rechazó y dijo: a mí hay que bajarme $300 millones aquí. Y dice Vincho, ¿qué sabía el presidente? ¿Qué se notó ahí? Entonces Vincho tenía los papeles en la mano. Tú sabías que dentro de lo aprobado por Andy Daguarre en el presupuesto de Punta Catalina habían $80 millones para refrigerios. 4.000 millones de pesos para refrigerios. Y así eso se fue. Y dice el doctor Castillo, señores. ¿Qué análisis más profundo? No, eso yo estoy repitiendo. Más bien puestas. Sí, el análisis que ellos hicieron, ¿verdad? Sí. Entonces, y de cara a la misma comisión de notables, esa comisión tiene algún día que rendirle cuentas a la moral histórica. Esa comisión debe hacerlo, no, y él se lo va a exigir. La historia tiene un aspecto moral que es muy exigente y tarde o temprano
Esos requerimientos le son aplicables a esa comisión. ¿Qué sabía el presidente Ramón cuando dijo a mí hay que rebajarme 300 millones de dólares aquí? Ellos se los rebajaron. No, le rebajaron 100 entre una cosa y otra. Rebajaron 100, el proyecto se fue con el resto. Y como dice el doctor Castillo, el cronograma de los sobornos, que comprende 3 gobiernos, desde Hipólito Mejía, Leonel Fernández hasta el presidente Medina, sospechosamente se detiene en el 2013, el año de Punta Catalina. Ya ahí no hay investigación del cronograma de sobornos. Y a esto añado yo, 4, 5 de los delatores premiados en Brasil hablaron de financiamiento de campaña. Y no es el financiamiento de campaña parte de un soborno o una derivación de un soborno. Yo no te estoy favoreciendo con recursos para que tú llegues a la presidencia y tú me favorezcas a mí con una obra. Eso no es soborno. O yo estoy equivocado, amanecí hoy con los cables cruzados. ¿Cuál es el papel de Joao? No. Pero Joao fue un elemento que se le proporcionó a un sector político del país para que le trabajara en materia de campaña sucia, porque es un experto en eso. Y eso fue consecuencia del lobismo que hacía para la Odebrecht en América Lula da Silva, que fue el lobista de esa estructura mafiosa. Porque por eso es que la historia lo está juzgando hoy. Igual que a Cristina Kirchner, Cristina Fernández. 5 procesos, ya le abrieron otro ayer, por unos 56 millones de dólares. Ella y los hijos en una empresa fantasma, haciendo 5 procesos con pruebas irrefutables. Y ahora están hablando de que todo esto se trata de una ola para atentar contra la izquierda latinoamericana. No es por corruptos que están siendo perseguidos. Ahora, ¿cómo dice el doctor Castillo que sospechosamente el cronograma de los sobornos? Porque yo soborno para que usted me favorezca con sobrecostos. Y dice él que sospechosamente no solo se detiene el cronograma en el 2013, la investigación, sino que no ha habido ningún escrutinio relativo. No ha habido auditorías sobre los sobrecostos de las obras que construyó la Odebrecht. Entonces, lo que él dijo en la respuesta, señores, miren, yo se lo escribí anoche a Atahualpa, debo revisarme. El doctor Castillo y yo estamos coincidiendo plenamente. Yo no recibí la parte suya. Te chequeé, bueno. Chequese el WhatsApp. ¿Usted sabe lo que es eso? Me parece un chin dentro de lo poco abigarrado que conozco la contemporaneidad. Bueno, yo creo que bueno, todavía no hay tiempo. Vamos a ir a una pausa y venimos en breve. Por favor, quédese con nosotros. Estos 2 vehículos salieron a la misma hora desde aquí de Los Alcarrizos. Uno al Aeropuerto Internacional de las Américas y otro al Aeropuerto Internacional del Cibao. ¿Y tú crees que lleguemos hoy? No vamos a llegar hoy, ¿me? ¿Cómo tú te metiste por aquí? Qué país tan lindo, compadre. Mira. ¡Adelanta! ¡Ay, esos copos, ey! Esto es vida. Dios mío, pero... Señores, adelante. A la hora de viajar, si vive de Los Alcarrizos para acá, es mejor por aquí, por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Piénsalo, analízalo, razónalo. Aeropuerto Internacional del Cibao, más cerca de ti. Y si te vas de aquí para allá, el aeropuerto está como si fuera el patio de tu casa.
Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones hemos crecido a tu lado. Cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca, porque la vida tiene sus encantos. El Encanto. Uno de los mayores placeres de esta temporada es la experiencia de cambiar tus muebles y tener el espacio que soñaste. En la capital del mueble, Burén de la Vega, están los mejores. IR Muebles, el de mayor calidad y donde compras a precio de fábrica. Bellísimos modelos contemporáneos y minimalistas. También puedes traer tu diseño y como si fuera poco, tenemos financiamiento. Vive la felicidad de esta temporada con IR Muebles. Autopista Duarte, Burén de la Vega. Cada día, con los primeros rayos del sol, se levanta un pueblo. Gente cuyos esfuerzos compartidos construyen futuro. Emprendedores que siembran con sus manos la esperanza de un mejor mañana. Y pueden ver los frutos gracias al apoyo de la cooperativa Mamoncito. Creemos en cada uno de nuestros socios. ¿Qué tan lejos quieres llegar? Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Señores, aquí se gasta muchísimo dinero, a veces en publicaciones que anuncian cualquier nimiedad. Cuando un director o un administrador de una institución del Estado quiere o enfriarse o hacer creer o decir que está trabajando. El INAVIE, el Instituto de Bienestar Estudiantil, que tiene que ver con la entrega de uniformes, la adjudicación de las cocinas, o sea, del almuerzo, el desayuno escolar, de la tanda extendida también, anunció en el día de ayer la adjudicación de más de 1.600.000 polos, o poloché, como dice la gente, a empresas nacionales del área textil, las cuales serán entregadas, como ustedes saben, ahora en verano, entre junio y julio, para el próximo año escolar. Las empresas que según el INAVIE ganaron este concurso, esta licitación, por comparación de precios, dice INAVIE, fueron Comercial Guanacaste, Ferpiti Industrial y La Alianza, que está escrita en inglés. Y también recordó el INAVIE que a las pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes del área textil, el INAVIE ya les adjudicó más de 1.500.000 poloché para el próximo año escolar. Estamos hablando de que se van a confeccionar unos 3.392.112 polos para los estudiantes del sistema de educación público. Pero en aras de la transparencia, no creo que basta con que diga ya le entregamos a las pequeñas y medianas empresas, que era nuestro reclamo, 1.500.000 y pico de órdenes para polos,
de los 3,5 millones que se van a confeccionar, 3,392,000. Lo ideal fuera que se publicara en aras de la transparencia, se publique en una página de los periódicos de circulación nacional las empresas ganadoras o las que fueron encargadas por cualquier vía, se supone que por concurso, de esas adjudicaciones. Y sería mucho más transparente, reitero, y podríamos ver, bueno, Cabral Poloché se le ganó 100,000 polos, Cristian Camiseta 100,000 más, y uno tendría la posibilidad de poder saber quiénes son los accionistas, dónde están ubicados esas pequeñas y medianas empresas, y saber si se cumple la voluntad del presidente y la disposición presidencial que establece que estas empresas deben ser empresas del área donde se está realizando la demanda para ser favorecidas y mover el comercio, mover la economía barrial, la economía del pueblo. Porque resulta que tenemos siempre la información de que hay empresas que se han convertido en pequeñas, o sea, han conformado supuestas pequeñas empresas, pero que responden a empresas mayoristas. Pienso que con esta disposición no tan clara, porque lo que se dice, ya le habíamos entregado 1,500,000 polos a las pequeñas empresas, y estas 3 empresas fueron las que resultaron ganadoras de la otra parte, 1,700,000, 1,500,000 y pico, 1,537,000. Entonces todo eso hace que uno recuerde lo que ha pasado con el tema del almuerzo, de la tanda extendida, donde una misma compañía tiene hasta 10,000 raciones. Y de gente que incursiona en eso, que no ha podido llenar las expectativas. Y todo eso le ha caído encima al INAVIE y al señor René Jaques Gil, que ha podido campear los temporales que han sucedido con el tema de los pagos a los suplidores del almuerzo, de la tanda extendida y del desayuno escolar. Pero con el caso de los polos, parece que se cumplió con la idea de que se utilizara la industria textil nacional y no que se importara, como se había tenido el temor, o se tiene el temor todavía de que sucediera. 1,200,000 estudiantes hay en el sistema público, más o menos, ¿verdad? Por ahí es que anda, si mal no recuerdo. Si vamos a hacer 3 millones de polo, 3 millones y pico de polo, eso quiere decir que a cada estudiante le va a tocar por lo menos 2. En una ocasión escuché que el presidente estaba interesado en que le entregaran un kit completo, pero también, o sea, que incluye mochila, pantalón y esas cosas. Pero también en esta información se da cuenta que culminó el proceso de licitación para más de 1.700 millones de pesos para la compra de confección de zapatos, pantalones, mochilas y medias. El resultado de eso debe ser publicado tanto en la página del INAVIE con las compañías ganadoras como en los periódicos de circulación nacional. Eso es transparencia, ¿verdad que sí? Esperamos que así sea. Bueno, usted lo bendijo. Ojalá esa palabra transparencia se pose ahí. Pero hay que imaginarse que todos los detalles que Atahualpa exige con mucha razón deben estar en la página web y las empresas ganadoras. Ahí deben estar todas las explicaciones, incluyendo las licitaciones, cómo se hicieron, el nivel de precios, porque de acuerdo a la nota de prensa, las ganadoras en función de calidad-precio fueron esas 3 empresas,
a las que no tenemos que juzgar porque son empresas licitantes. Lo que hay es que observar que el proceso se haya realizado con observación estricta de la ley, de la equidad y de la normativa correspondiente. Eso es lo que hay que hacer. Eso debe estar en la página digital de ese organismo. Lo vamos a investigar. Y como dice Atahualpa, hay que averiguar si se dio cumplimiento a las disposiciones presidenciales por decreto que obligan a las entidades del Estado a colocar a los suplidores desde las zonas, regiones, hasta carácter nacional, partiendo de manera direccional desde lo pequeño hasta lo más grande. Pero vamos a ver. Ojalá eso sea así. Hay un tema que parece extraído de algún fabulador o de un tipo de escritura futurista como lo hacía Julio Verne, en el sentido... Escúcheme, antes de que usted entre con la misa, Cabral. ¿La misa? Sí, la misa. Mira, Juan Sebastián, cuando empecé a hacer el comentario, cuando decidí hacer el comentario, y tú puedes entrar a la página del INAVIE, justamente ahí no hay nada de eso. Y se supone que ya esa información debe estar arriba. En la página de INAVIE, ahí está, la INAVIE entrega diariamente 1.800.000 raciones de pan. INAVIE lleva su programa de salud visual a la provincia de Duarte. Director del INAVIE destaca impacto económico del PAE en estudiantes y empresas, los servicios, o sea, ahí no hay absolutamente nada de las licitaciones ni de los nombres de las empresas. Que debiera estar ya, porque se supone que eso debe estar ahí. No, eso debe haber sido colocado en el sistema digital antes de la aprobación. Esa es la noticia. Desde el momento de la propia licitación debe eso colocarse ahí. Bueno, pero no se ha colocado. Bueno, aquí, adelante, Cabral. No, voy con la misa, según Atahualpa, porque esto me resulta un poco extraño. Y es con respecto a que el secuestrado Epifanio Arias Paulino aparece sano y salvo. Qué bueno. Que es muy bueno. Pero, ¿cómo es posible que se escapara? Vamos a llamarlo así. ¿Y qué van a arrojar las investigaciones? ¿O qué motivo tuvo? ¿O qué tuvo metido? Bueno. Siga. Y entonces, eso me luce como algo de fantasía, fantástico. Y yo espero que eso se esclarezca. También no sé del compañero que Atahualpa dice que le apodan el Paisa. ¿Qué se movió y cómo ese entreteje logró desvanecerse y aparecer así? De manera que, aunque hay un hermetismo actualmente, nadie quiere hablar, uno espera, por el beneficio hacia la sociedad, de que la policía lo esclarezca y dé oportunamente las informaciones pertinentes con respecto a este caso que tomó a la opinión pública y que realmente todo el mundo estaba, qué sé yo, implorando hasta cierto punto de que aparecieran sanos y salvos. Bueno, pero son las cosas que tú se dan. añades entonces una nueva obra a la producción literaria de Julio Verne, el francés, que murió en el 1905, ¿verdad? Murió en el siglo pasado. Pasó el 1900. Así sí. pasó el siglo. Entonces tú añades ahora el secuestro del empresario. Como una nueva obra. Una nueva obra de 20.000 ficción. leguas de viaje submarino, viaje a la luna, los 80 días en globo, la vuelta al mundo. Todas fueron unas 14 o 15 obras las de Julio Verne, ¿verdad? Tú sabes que en el... mira, espérate, ya empezaron con el ruido. Ahora. Siga. Vamos a seguir. No tomen nada, que nada está pasando en el estudio, es que no están trabajando construcción en la parte de arriba. Mira, Julio Verne fue tan preciso y cosa inexplicable en la ficción, que dijo que antes de llegar a la luna, iba a uno de los astronautas iba a darle una tos. Y en efecto se dio exactamente como lo planteó 100 años antes Julio Verne
en esa obra de Viaje a la Luna, que todo lo que él hacía era ficción, cosa que no tiene explicación hasta el día de hoy. Pero tampoco tiene explicación todavía ese secuestro en penumbra del empresario Epifanio Arias Paulino. Ayer anoche conversábamos con algunas personas sobre ese tema y algunas autoridades. Y voy a decir que se maneja la hipótesis del autosecuestro. Aparte de que se maneja la teoría de que fue secuestrado por la policía descartó que fuera un comando de un cartel colombiano. La otra parte han salido a reducir el estado económico, la situación económica por la que atraviesa, que no es la mejor, parece que ha tenido algunos tropiezos económicamente, y también sale lo de Nueva York, o sea, muchas especulaciones, pero se maneja también esa teoría de un autosecuestro. Vamos a ver las declaraciones de la policía que está investigando, y me prometieron para el día de hoy decirme los resultados de eso. Aparte, eso es lo que hay. Está bien, Sherlock Holmes. No me puedo quedar callado, porque yo siempre he visto al mundo como una aldea global, que no es expresión mía, sino de un conocido escritor posmoderno. Pero es con respecto a lo que está aconteciendo de nuevo en Palestina e Israel. Señores, mientras estaba la hija de Trump en la ceremonia del retorno a Jerusalén de la embajada norteamericana, no a larga distancia el ejército de Israel haciendo una masacre asesina una vez más, porque lo han hecho en otras oportunidades, 58 palestinos, y hay más de 2.700 heridos, que algunos morirán. Y el mundo, las Naciones Unidas, los organismos internacionales, callados, como si no estuviese aconteciendo nada en esa zona tan atribulada del lejano oriente. ¿Qué le ha tocado vivir a los palestinos con su colindancia con Israel? ¿Y qué estado de Israel es este? Un estado perseguidor, criminal. Y el Netanyahu parece que, aunque está sometido por indelicadezas, actúa como si no fuera nada matar gente inocente. Y no sé qué va a hacer las Naciones Unidas en este caso, porque esto es la tercera o cuarta vez en corto plazo que se dan estas matanzas, porque no hay otra manera, con el ejército y francotiradores. Qué manera de reprimir a un pueblo. Pero el sentido de libertad y de pertinencia jamás podrá ningún ejército del mundo aplastarlo definitivamente. Todos los pueblos aspiran a tener su propia autodeterminación. Pero perdón, ¿y no se estaban volando el muro que separa la zona palestina de? No, ellos no están volando al mundo, es de aquel lado. Tienen en el muro colocados francotiradores. Vi en la noticia que se estaban volando el muro. Nada justifica ninguna muerte, sobre todo de 80, 90 niños. Es una respuesta excesiva de Israel que siempre se le ha criticado. Por ese problema no se ha resuelto, Ramón, por otros intereses que son los que tú debes criticar. No te estoy trazando pautas, pero son otros intereses de la geopolítica los que le conviene mantener la crisis del Medio Oriente en la zona de Israel. Bueno, las grandes potencias son las que intervienen. Todas. Son las que intervienen. Eso es un juego de Francia, Rusia y Estados Unidos fundamentalmente. Esas son las tres que tienen el problema ya. Más la subyacente, que sería China, que está metida detrás de todo eso. E Inglaterra.
Ahí es que está todo. Hablando de crímenes, ayer, producto de un roce, de un accidente de tránsito, un señor se apió de un vehículo y mató a una muchacha de 24 años de un disparo en la cabeza, hirió en el hombro a su acompañante y se dio a la huida. Oigan, el nivel de salvajismo al que ha llegado la reacción de la gente en este país. Un simple accidente de tránsito, un roce de vehículos y un asesino desmontarse de su vehículo, dispararle a la cabeza y asesinar a una muchacha de 24 años. E intentar matar al acompañante al que lo hirió en el hombro, que presumo que todavía está vivo. Ojalá se mantenga en esas condiciones y salga de eso. Ese señor se dio a la huida. Ojalá que las cámaras lo detecten, porque ese señor es un psicópata, no es un simple homicida, es un psicópata. Cuando se ha juzgado no es que fue lo calenturiento, el desfogue de un accidente de tránsito. No, eso es un psicópata. Y lo lamentable es el grado al que hemos llegado. Bueno, ayer un haitiano mató a otro dominicano más. Eso es semanalmente. Y la prensa no se hace eco prácticamente de esas cosas. Bueno, sí, la haitiana. Sí se hizo. Que golpeó la niña. No. Tiene, Atahualpa lo decía ayer, la niña tiene como 3 o 4 años, ¿verdad? 3 años y pico. Ella tiene 1 de meses y ya está embarazada. Y ya está embarazada. Que Joaquín Balaguer decía con la tabla, ¿cómo es la tabla de multiplicar? Tienen en el vientre una tabla de multiplicar. Y a esa raza no hay enfermedad que la ataque. Esa raza ha aprendido a sobreponerse hasta el SIDA. Bueno, en el África. Bueno, es que es el origen geográfico, es que hay que correrle a los leones, a los elefantes. Hay que tener la piel oscura por el sol. ¡Chao! Sí, ¿tú entiendes? Los zulúes y las cosas, eso es de ahí que viene. ¿Tú entiendes? Desde ahí hasta los basquetbolistas de Nueva York, que por eso tienen ese tamaño. No, porque que necesitan los brazos largos para coger las ramas. Los tipos las jirafas y los corredores, porque son de campo y pista. Pero no estamos con esto hablando en términos de racismo, porque no vamos aquí a incurrir en el mismo error en que han incurrido otros comunicadores que están atacando a aquellos que defendemos la nacionalidad con términos impropios, con invectivas, con insultos. Sí. Esa no es la manera de hacer comunicación. Usted puede posicionarse en su opinión y hacerlo con respeto. Cuando los argumentos están cayendo, viene el insulto. Que no hay necesidad de incurrir en ese tipo de excesos, porque hay una situación que es cierta. El drama haitiano es un drama humano. ¿Y el dominicano? ¿Cuál es el drama del dominicano si no es humano también? Lo que pasa es, Juan Sebastián, que aquí empiezan... Este es un país tan especial, como decía Cuquín Victoria en el famoso aquel anuncio famoso de los años 70. Es un país muy especial. O era Cecilia García, uno de los dos decía eso. No, Cuquín era. ¿Y por qué es que aquí el que no corre vuela? Y como han salido algunas informaciones que ligan a determinados críticos y promotores críticos del gobierno y promotores de la invasión pacífica de los haitianos, la defensa de los derechos humanos de los haitianos. Eso desespera, porque tú te vendes como una figura impoluta y de buenas a primeras resulta que tú eres también contratista del Estado en un gobierno que tú vives acabando. Pero eso es normal, porque los PLDistas tienen una característica muy especial. Aunque han desarrollado cierto sentido para bajar ese temor, los PLDistas le tenían y le tienen todavía un terror a que mencionen sus nombres en los medios de comunicación si no es por bien. Entonces, como los que hacen eso generalmente son los contrarios al gobierno, ellos pagan a los contrarios
y engordan a perro ajeno y pierden el pan y pierden el perro. Como dice la canción del que da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro, que grabó Ruby Pérez. Y le tienen un miedo terrible como el diablo a la cruz. Y eso es lo que hacen. Entonces ahí se aprovechan, eso es lo que surge de que fulano, contratista del Estado, fulano que cobró en el Estado o en el gobierno, y viene la desesperación por ese lado. Pero yo quería hacerte una pregunta, Juan Sebastián. ¿Es cierto que nuestro ordenamiento jurídico no contempla ninguna sanción para el autosecuestro? No. No. ¿Y por qué? Es una... Oh, pero ven acá. Pero no es un chantaje. No. Pero No el cae en Estado tiene que buscar, o sea, las investigaciones, los recursos, la preocupación de la sociedad, la imagen que se da en la sociedad debe tener alguna consecuencia. No, es que no hay consecuencias porque es que hay una confusión entre autor y víctima. Dice esto, no, ¿cómo tú lo juzgas? ¿Quién es la víctima y quién es el autor? Es imposible. Pero, es una situación desagradable. No, es que el un principio tiene que partir de un fin que tiene. No, el principio debe partir del autor. No, lo que el Estado debe hacer cuando esas cosas suceden es indagar las razones por las que una actitud de esa naturaleza se califica como autosecuestro e investigar las razones, que muchas veces los autosecuestros tienen un denominador común. Debo aparentar, es una simulación el acto del secuestro. Bueno, sí. Claro. Es una simulación en derecho penal. Pero yo lo simulo para hacer creer otras cosas. Esas otras cosas son las que el Estado debe investigar. Porque esas otras cosas, en una generalidad abrumadora de los casos, tienen vinculaciones penales. Pero puede ir, como dice Cabral, porque eso es una especie de chantaje. Sería un chantaje sentimental para con los familiares o los amigos que se preocupen, que busquen los cuartos, que están pidiendo. Pero a mí me causó, o sea, bueno, pues, me impresionó porque yo dije que no hay y ciertamente... Sanción penal no. Quizás algún tribunal acoja una acción civil de un familiar que se haya sentido herido por las preocupaciones, ¿verdad? Pero el Estado no puede hacer nada. Que haya quedado transido de dolor. Entonces, bueno, pues yo te voy a demandar por esos daños morales que tú me causaste. O haya pagado y al final se demuestre que fue un autosecuestro, ahí viene una acción civil. También puede eso ser. Es lo que estaba pensando, después que usted paga y se da cuenta que lo han engañado. Todo autosecuestro es una simulación. Y la simulación oculta una operación que en los casos de autosecuestro, en una abrumadera mayoría, repito, tienen vinculaciones punitivas, vinculaciones penales. Y eso es lo que el Estado, como está haciendo ahora correctamente la policía, debe investigar. Bueno, pero no somete. Porque tú sabes cuál es el juego. Déjame autosecuestrarme para decirle a los que les debo, bueno, a mí me secuestraron y yo pagué tanto. Ahora, ya yo no tengo con qué pagarte ahora. Dame una oportunidad de buscarte los cuartos. O sea, es una especie también de... Hay muchísimas derivaciones, pero lo que el Estado debe investigar es qué es lo que hay ahí. Porque te repito, Atahualpa, no hay un caso de autosecuestro que no tuviese debajo o subyacente acciones penales. No, pero oye, vamos, pero vamos a hacer una aclaración, escúcheme, Cabral. No estamos refiriéndonos a ningún caso en específico. A mí me llamó la atención el tema porque alguien me estaba hablando de autosecuestro. De los que han sucedido en estos días, hubo un muchacho que supuestamente, bueno, el de Haití dijeron que han querido decir que el chofer que fue un autosecuestro, y al final uno no sabe en qué paró, porque él lo niega rotundamente, pero tampoco hubo penalidad, y esa persona me citaba ese caso a raíz del último. Y a mí me llamó la atención, digo, voy a investigar y voy a consultar, porque, o sea, no hay nada, y ciertamente como consulto con Juan Sebastián,
no hay penalidad. No, porque que la víctima y el victimario son iguales. se confunden en una misma persona. ¿Cómo tú puedes, en una inmutabilidad de un proceso, separar ambas situaciones? O sea, Bueno. Pero hay que investigar. Pero Bueno, tiene ahí una dirección, tiene un vector, tiene un origen. Ahí está entonces la misión de la policía de limpiar la imagen de que no es cierto el secuestro o no fue cierto el secuestro. El engaño no tiene ningún tipo de sanciones. Oye la pregunta. No, porque hay un engaño. No, óyeme. Si hay una simulación, por eso, la generalidad de los casos, repito, es porque hay acciones dolosas o fraudulentas o punibles debajo de eso. Eso es lo que hay que investigar. Pero Esa eso una es materia oportunidad para civil. hacerlo. Materia civil. No, y en materia penal también. Porque yo puedo autosimular un secuestro porque tengo una deuda que provenga de actividades ilícitas. Y quiero simular una situación. Entonces eso hay que investigarlo. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Un auto es el reflejo de su dueño y en PIL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PIL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Ahora la suerte vendrá por partida doble con Colección de Lujo TUE. En cada sorteo, 2 participantes tendrán el lujo de probar su suerte y ganar vehículos Infinity, millones de pesos en efectivo y electrodomésticos Premium Samsung. Hasta 5 millones de pesos en premios para cada ganador. Participa canjeando 10 puntos y demás por boletos. Los productos patrocinadores te dan boletos adicionales. La Sirena, Superpola. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Los accidentes han cobrado miles de vidas en nuestro país. Tú puedes contribuir para que eso cambie. Cada persona al volante es un agente de tránsito. Un mensaje o llamada telefónica no es más importante que tu vida. Al manejar, no uses el celular. Respeta las luces, el paso del peatón, usa el cinturón y conduce con prudencia. No más personas lesionadas, ni muertes por accidentes de tránsito. La velocidad excesiva no conduce a nada bueno. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios.
Bueno, aquí estamos de nuevo. Un saludo a nuestros amigos de la bodega El Comelón, en el Bronx, en Nueva York, que allá está ahora mismo trabajando Danilo. Danilo haciendo el delicatessen y el primer sanguichito con un poco de café con leche. Sí, Mire, ya está Danilo. Ya está la suerte que no hay frío para que grite menos. Señores, para elegir los secretarios, el secretario general, el presidente del partido, los vicepresidentes nacionales, los presidentes municipales y creo que los secretarios municipales también. O sea, una cantidad mínima de puestos a lo interno del PRM. Ya pasaron 57 días. Y a los 57 días es que se están dando los cómputos finales para elegir a 2 o 3 candidatos, o sea, posiciones electivas. 57 días duró el PRM para componer los datos y todo eso. Ahí sale Tonti Rotiné, gente con 111.000 votos, Robert Fulcar 111.000 votos, César Cedeño 94, Farideh Raful 83, esos son los vicepresidentes, si mal no recuerdo, y salen un detalle más o menos ahí de quiénes salieron. Pero fíjense esto, estamos hablando de 2 o 3 gatos, o sea, en términos dominicanos. Imagínense ustedes cuando haya que elegir los candidatos de esos partidos. No, de 24 partidos al mismo día. En el proceso interno, que estén participando 4 por cada posición disponible. Usted va a tener como 40.000 candidatos, 20.000 y pico, para no exagerar, 20.000 y pico de candidatos. ¿Usted sabe el lío que va a ser eso? Que eso es imposible. Si esto con un partido, con un padrón y con unas votaciones que anda alrededor de, si mal no informaron ellos, aunque 520.000. 520.000 el padrón. El total del padrón. Y hubo una votación, porque siempre hablan de porcentaje. 200 y pico hubo. De 200, menos del 50% votó, menos del 50%. Para computar esos 200.000 votos, vamos a decir 200.000 votos, 57 días. Yo no quiero ni imaginarme cuando venga el proceso interno. Puede ser un proceso mucho más complejo, eso es solo un partido. No fue los números el que detuvo, sino cómo acomodar los números a que entraran esos 21. No, Ramón. No para poder internamente tener un equilibrio de fuerza que no resultase con escándalo posterior. Tú estás insinuando que ellos trastocaron los resultados. Pero es imposible pensar contrario a eso. Dijo Chu Vázquez. Pero excúsame. Bueno. Chu Vázquez lo dijo. Pidió la anulación de la convención. Pero, por ejemplo, aquí también la regidora actual, está también cuestionando el proceso junto con Víctor Mendy y ese grupo. De manera que ni siquiera el padrón interno es fiable. Ni siquiera el padrón interno es fiable entre ellos. Porque aquí de cualquier forma mi impresión es que cerrada o abierta va a existir siempre la posibilidad del tratueque, de la marrulla, porque para mí hubo marrulla ahí, internamente. Bueno, yo respeto tu opinión. Yo no puedo emitir un elemento de juicio de esa naturaleza porque desconozco, no tengo datos. Bueno, he oído a muchísimos precandidatos de eso que dijeron, bueno, hubo este proceso irregular, inclusive algunos lo quieren llevar al Tribunal Superior Electoral, de manera que no fue una especie
cristalino, transparente ese proceso. Eso es lo que, por eso digo así. Bueno, pero el hecho de que existan disensiones e impugnaciones, eso es normal en todo proceso. Sí, pero Juan Sebastián, déjame decirte algo. Óyeme, sí, porque si hubiese sido tan normal y nimio las diferencias y eso, no era para coger 2 meses, Juan Sebastián. Perdónenme. Para tú elegir subsecretarios y vicepresidentes. Perdónenme, yo no estoy justificando el término que eso se tomó. Estamos hablando de un partido nuevo que hizo un experimento exitoso de celebrar unas elecciones internas en base a su padrón, chiquito, pequeño, mediano o grande, para elegir una multiplicidad de funciones. Presidentes, vicepresidentes, secretarios, directores zonales, directores municipales, provinciales, señores. Fue una elección compleja y toma su tiempo. Y dentro de esa complejidad, por razones ajenas a la voluntad o por lo que fuere, hubo zonas donde hubo que posponer la elección. Luego hubo que celebrarla 15 o 20 días después y entonces había que cotejar todos esos datos. O sea, fue una elección compleja. No se puede estigmatizar al PRM. Nadie quiere estigmatizarlo. No. Lo que estamos dando es la información para comparar lo que podría ser. Eso sí. Pero nadie quiere estigmatizarlo, pero no es una intención sino decir, señores, 57 días. Fue en abril 20 del proceso del PRM. Y 20 días después hicieron unas complementarias. Pero en 4 sitios. En 4 sitios. Más nada, aquí en Santiago, en San Cristóbal, donde no convencionaron. Y son 60 días que tienen para dar el cómputo final. Pero que en eso tú tienes razón cuando comparas lo que sería una celebración simultánea de primarias con 20 o 30 mil candidatos. Es imposible. O sea, en términos materiales es imposible y en eso concuerdo contigo. Ahora, Ramón tiene su opinión, yo se la respeto, de que hubo fraude. Todas las elecciones tienen impugnaciones y no por eso son fraudulentas. Estoy de acuerdo con ¿Cuántas impugnaciones no se recibieron aquí en las elecciones próximas pasadas? Con el 62,5% del presidente Medina. Y nadie puede decir que fue ilegítima la elección, donde quiera que hay ese tipo de... ¿Cómo fue la cosa que yo no estaba...? Ramón dice que por el hecho de que hay impugnaciones, ya eso invalida las elecciones. No. Donde quiera ocurren impugnaciones, y las hay disensiones. Y lo que yo quiero decir es que el proceso no fue diáfano. Perdóname. Independientemente. Ramón, nadie duda de eso. Desde luego, hay que aplaudir al PRM porque se atrevió a hacer eso con un padrón cerrado y mostró que se puede. Eso derrumba el argumento de las primarias simultáneas. Un partido mostró, aún 57 días después, mostró que se puede y que así es como debe ser. Bueno, con así mucho o con poca gente. Yo creo que no mostró que así es que debe ser, ¿no? Porque si así es que vamos a hacerlo, si para elegir subsecretarios y vicepresidentes duramos 58 días, ese no es el modelo, Juan Sebastián. Cada proceso interno de un partido, la ley que se ha sugerido eso, cuando nosotros trabajamos en el proyecto que sometimos al Congreso, que no nos hicieron caso, para la modificación a la ley electoral, establecíamos un término tope para que los partidos políticos tuviesen la oportunidad y el tiempo suficiente para poder elegir sus autoridades internas. No es que un partido va a elegir sus candidatos 6 meses antes de las elecciones, no. En ese proyecto, 18 meses mínimos antes de las elecciones, los partidos políticos deben ya tener sus candidatos definidos y establecer a partir de esa fecha hacia atrás un calendario de trabajo, de manera que se puedan cubrir todas esas contingencias. Miren, pero el PRM demostró que se puede hacer un proceso interno con un padrón cerrado y ahí está. Eso es verdad desde así, aceptado llanamente, pero lo que también está demostrando de que hay áreas que deben ser tenidas en cuenta para que en el futuro se eviten problemas y que no haya que esperar 57 días.
todo el mundo reconoce el esfuerzo que hizo el PRM. Ahora, una cosa es el esfuerzo y otra es que en la práctica se den nubarrones, porque lo hay. Y oye, otra cosa que te voy a decir. Los partidos pueden válidamente, acogiéndose a sus estructuras actuales, definir sus candidatos. Y si aún sobreviene la ley de partidos, ya ellos escogieron sus candidatos en base a los procedimientos internos actuales. Pero se derrumba. No se derrumba si hay unas primarias abiertas y simultáneas. Por Dios, Ramón, pero déjenme terminar, porque es que así no. Si un partido elige ahora mismo, el Partido Reformista decide por la vía de delegados elegir sus candidatos para el 2020, el que sobrevenga mañana una ley de partidos no los obliga a acogerse a ella por el principio de la irretroactividad de la ley. Todos los partidos ahora pueden, mientras la ley de partidos no esté votada, como se vote, pueden elegir sus actuales autoridades para el 20. Y nadie les puede decir que son inválidas porque sobrevenga una ley de partidos después. Las autoridades. Eso no tiene... todo su ordenamiento interior. Eso no tiene discusión. No, eso no tiene discusión. No, porque Ramón dice, no, porque entonces... No. La ley no es retroactiva. O sea, yo insisto, y el yo está de más. La legislación que el país necesita de cara al 2020 es la modificación a la ley electoral y es la que de manera habilidosa las autoridades están desviando la atención. Esa es la importante. Si esa ley se dota de las facultades y las garras necesarias, poco importa que haya o no que haya ley de partidos. Pero yo tengo entendido que la Junta tiene facultad legal para establecer términos y costos de una elección. Sí, pero no quiere, ahora. Pero no quiere facultad sancionadora. Sí, no hay sanción. Miren, antes de ir a los deportes, que ya Danilo está preparándose para dar las informaciones, ayer se filtró la información de que se iba a inaugurar el teleférico en el día de hoy. Se desmintió en la tarde. El señor Cuadra, quien es el director de la OPREP, desmintió que se hubiese dicho que se iba a inaugurar el teleférico de Santo Domingo en el día de hoy. Hasta la hora se puso. Y después de esto, uno piensa, bueno, ha habido en algunos reportajes puesta la fecha y la posposición supuestamente, cuando el señor Cuadra dijo ayer que en ningún momento se ha puesto fecha para inaugurar y se ha suspendido, sino que la inauguración será el próximo 22, o sea, dentro de una semana aproximadamente, con la presencia del presidente. Y uno tiene que a veces tener la suspicacia de que hay gente interesada en desacreditar, lo mismo que pasó con el metro. De desacreditar, cuestionar la seguridad, decir que el problema de la cabina que le pasa a 2 metros de una casa y todo eso. Yo me pregunto, ¿cuál es la maldad, la intención? Carajo, porque esa es una obra que va a impactar a 400.000 habitantes de Gualey, de Los Tres Brazos, de, ¿cómo se llama el otro sector? De La Barquita. La Ciénega, creo que es. O sea, ¿cuál es la necesidad? De Medellín, que yo me monté, tuve la gente cambiándose de la cerca. Claro, tú le pasas por cerca de una ventana a un apartamento y le ves, como dice Juan Sebastián, en el ¿cómo se llama el de Medellín? No, pero no se llama el teleférico en Medellín, tiene otro nombre. Es bajitico. Usted ve la gente cambiándose ahí cuando pasa con la cabina. Pero no es eso, es querer desacreditar una obra que, reitero, va a impactar a 400.000 personas, que le va a dotar de un transporte decente, limpio, económico, seguro. Pero hay que desacreditarlo, igual que hicieron con el metro. Ahí mismo dijo un científico que el metro no es rentable económicamente. ¿Y quién le ha dicho a ese señor que un metro es para que sea rentable? Un servicio público es rentable. Un servicio público, un servicio social. Ni el de Nueva York. Pero desde ninguno. el año 1928 lo entregaron a las autoridades. Creo que el que más se acerca al equilibrio económico es el de París. El equilibrio económico, el de París. Está un poquito, y el de aquí también anda por ahí, pero hay que desacreditarlo.
Pero bueno, la idea no fue esa, Cabral, sino la fecha, porque eso se rumoró, no sé de dónde salió la idea. Y el gobierno no lo aclaró a tiempo, sino que esperó el último día para decir. no, es que eso fue un reportaje que hizo un periodista. Pero debió aclararlo con tiempo. Pues lo aclaró. El asunto es desacreditar y decir, ya van 2 proposiciones, ya van 3, cuando no se ha puesto ninguna. Eso hay que esperar que la compañía que está construyendo el teleférico diga, mire, aquí está. Bueno, pero para eso tiene una supervisión. Lista. Mire, está listo, se recibe, se acepta. Vamos a los deportes con el Principito Danilo González. Buenos días, Danilo. Buenos días, señor Ramírez. Gracias a ustedes por la atención prestada. Esto es su Mañana Boreal. Desde Santiago para todo el país y el mundo pueden seguirnos a través de www.boreal Televisión para que puedan accesar y vernos por la internet. Bueno, el baloncesto de la NBA del bueno. Ayer arrancó la serie final de la Conferencia del Oeste, donde estos dos grandes equipos se enfrentaban, los Cohetes de Houston y el combinado de los Warriors de Golden State. Bueno, Golden State logra su cometido, ganarle un partido en la casa de los Rockets. Houston juega en el Toyota Center y ese juego terminó con anotación de 109 por 106 a favor de los Warriors, donde Kevin Durant, sin lugar a dudas que Kevin Durant es la cara del equipo de los Guerreros de Golden State, 37 puntos para él, capturando 13 rebotes y repartiendo una asistencia. Pese a los 41 tantos de James Harden con 4 rebotes y 7 asistencias. Pero esa ofensiva del conjunto de los Warriors de Golden State, es cierto de que LeBron James, de que Harden, pero es que ese conjunto es muy compacto. Para usted contrarrestar esa ofensiva despiadada de ese conjunto de los Warriors, usted tiene que tener a 5 caballos que te jueguen igual o mejor que ese equipo de los Warriors de Golden State. Señores, es el mejor plantel que tiene la NBA. Stephen Curry, que no es segundo de nadie. Kevin Durant, que después de LeBron James es el segundo mejor jugador que tiene el baloncesto de la NBA. Está por ahí Klay Thompson, Draymond Green, una banca profunda para poder descansar a esas estrellas. Y eso no es lo más importante del conjunto de los Warriors de Golden State. Lo más importante es que ahí se juega en equipo, ahí no se juega de manera individual ni para yo salir en los periódicos. Por ejemplo, si hoy no le va bien a Stephen Curry, hay un protagonista que se llama Kevin Durant o viceversa. Si le va mal a Kevin Durant, sale entonces, a ver si Cabral me puede ayudar, por favor, señor director, que se desconcentra uno aquí. Entonces, decía que viceversa, si le va mal a Kevin Durant, le va bien entonces esa noche a Stephen Curry. Y si no le va bien a ninguno de los dos, hay una tercera opción que se llama Klay Thompson. O sea que ese es un equipo muy equilibrado, un conjunto con un excelente plantel y de verdad que ellos lucen favoritos para ganarle al conjunto de los Cohetes de Houston. Entonces, algunas informaciones previo a este encuentro. Por ejemplo, Kevin Durant completó su 4º partido de 30 o más puntos en esta postemporada o playoff. Golden State ha ganado 14 de los últimos 15 primeros juegos. Exactamente, 14 de los 15 primeros juegos en playoff y 8 de forma sucesiva. Es la primera vez desde el 2014 que inician la serie fuera del Oakley Arena, así se llama la casa de Golden State. James Harden ha anotado 40 o más puntos en cada uno de los primeros juegos de las series de postemporada y se une nada más y nada menos que a Shaquille O'Neal como los únicos en hacerlo. James Harden dejó detrás a Allen Iverson en el puesto número 47 de todos los tiempos en anotación de playoff. Stephen Curry extendió a 80 partidos consecutivos con al menos un triple en postemporada o playoff. Curry falló su primer tiro libre en todos los playoffs y igualó el puesto número 52 de anotación en postemporada con Steve Nash con 2.072 puntos. Klay Thompson se convirtió anoche en el 10º mejor tirador de triples en la historia de los playoffs de la National Basketball Association. Se une a Ray Allen, LeBron James y Stephen Curry, que son los 3 primeros en dicha lista. Houston Rockets perdió 13 balones
La media durante toda la postemporada para ellos han sido 11. Y Golden State Warriors lidera la liga en puntos por juegos en la ruta. O sea que esas son los datos, las estadísticas, luego de este partido que ganó el conjunto de los Warriors sobre los Cohetes de Houston. Señores, Al Horford. Dice el dirigente Tyronn Lue que hay que marcar a Al Horford, quien fue la diferencia en ese primer partido que el equipo de Boston Celtics le ganó en el TD Garden al conjunto de los Cleveland Cavaliers. A LeBron James se le ha estado cuestionando y LeBron muy inteligente, un tipo con mucho comedimiento, sin apresuramiento, no hay que contestar estupideces. Por eso me encanta LeBron James. Es un tipo que se sabe manejar, una persona con una educación, wow, qué jugador, qué atleta. Usted sabe que nosotros, o sea, a veces el periodista quiere sacarte de circulación, y más una estrella como LeBron. Qué sé yo, para que se equivoquen, hay periodistas que les gusta lo que es la prensa amarillista, eso vende más en los periódicos, en los programas. Si falla LeBron y dice algo que no está bien, ya ustedes saben que va a pasar. Ese periodista coge mucha importancia, o si no, pregúntenle a David Clark, que dijo que Albert Pujols había consumido esteroides simplemente para sonar, o sea, tipos que le gusta sonar. Y ayer le preguntan a LeBron James que, LeBron, ese partido, solamente 15 puntos. ¿Usted sabe qué le contestó la superestrella a los Cleveland Cavaliers y la marca de la NBA en estos momentos? Dijo, he estado antes en esta situación y no hay ningún motivo de preocuparse. Lo único que pasó fue que jugamos un mal juego, un mal partido. Y eso es todo. Eso ha pasado ya otras veces y nos hemos repuesto. Oye, una contesta, es humano. Hay partidos buenos y partidos malos. Usted gana y pierde. De eso se trata. No lo va a ganar todo. Pedro Martínez ganó 2 premios Sayón en las Grandes Ligas. Si no ganó todos los partidos, tenía salidas buenas y salidas malas. Estoy hablando de una superestrella en el picheo de República Dominicana. Don Juan Marichal tuvo juegos buenos y juegos malos. Al Horford ha tenido partidos desastrosos. Muy inconsistente Al Horford. Mete 20, pero mañana te mete 10. Pero LeBron James se trata siempre de joder porque es la marca de la NBA, es la superestrella. Es el único jugador en la historia de la NBA que se está comparando con Michael Jordan porque está compilando unas estadísticas y eso, que LeBron James no se ha retirado. Pierda o gane la final. Vaya Cleveland Cavaliers a la final o no. LeBron James es una persona que se merece todo el respeto del mundo porque se lo ha ganado, de verdad que sí. Entonces, hoy continúa esa final de Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers. Vamos a ver qué pasa. Un primer juego que, óyeme, excelente lo que hizo el conjunto de Boston. Limitar a LeBron, y esa es la gran estrategia. Pero es una estrategia buena y mala también, porque ¿cuál fue la estrategia del dirigente de Boston Celtics? La defensa, defender el partido completo. Los 4 cuartos de 11 minutos, defender y defender. Esta es una serie larga, está pactada un 7-4, 2 juegos en Boston, 3 juegos en el Quicken Loans Arena, que es la casa de Cleveland. Entonces ese sistema a mí no me gusta porque tú no puedes desgastar a tus jugadores a que solamente estén defendiendo y defendiendo. Lograron limitar a LeBron James a 15 puntos, pero esa defensa férrea te puede pasar factura en el partido número 2, en el tercero o el cuarto juego. O sea, me parece que Boston debe de tratar de meterla más desde la línea de 3 puntos, de crear ofensiva y bajarle un poquito a la defensa, porque no es fácil usted defender 7 juegos. Eso puede pasar de factura, esa defensa férrea. No es que tú no defiendas, pero tratar de enfocarte en la defensa cuando tú tienes la capacidad de un Al Horford que puede postearse en el poste bajo, tipo de 6'10" de estatura, más de 200 libras. Cuando tú tienes ahí a jugadores que pueden hacerte el juego desde la línea de 3 puntos, lo que hay que tratar de desmarcarse y encontrar el hombre abierto en el momento preciso para tú anotar jugada. Esa es la estrategia de un buen dirigente, que el de Boston es excelente dirigente. Para mí se merece ser nombrado el dirigente del año del baloncesto de la NBA, simplemente porque contrataron a Hayward, no está con el equipo de Boston, se perdió el resto de la temporada. Contrataron de los Cleveland Cavaliers a Kyrie Irving, no está con el equipo. Y sin esas 2 superestrellas, Boston está jugando a un gran nivel. A un gran nivel que a Cleveland Cavaliers
el equipo de LeBron James le ganaron el primer partido de esta serie final de la Conferencia del Este. Entonces vámonos con las grandes ligas. El equipo de Atlanta superó 6-5 al conjunto de los Bravos de Atlanta. Atlanta 6-5 a Chicago Cubs. En ese partido el dominicano José Bautista bateó de 4-1 con 3 producidos, un cuadrangular, su segundo cuadrangular de la temporada. Y Bautista desempató con Moisés Salou. Tiene 333 cuadrangulares el dominicano José Bautista. Tampa Bay 2-1 a Kansas City. Carlos Gómez de 3-1. Alex Colomé salvó el séptimo partido tirando una entrada de un hit, ponchando a un bateador. Oakland Athletic. Atención, Juan Sebastián Ricardo, el equipo de Oakland derrotó 6-5 a los Medias Rojas de Boston. Por los Medias Rojas, Hanley Ramírez de 4-1 con 2 remolcadas. Batea 285, Eduardo Núñez un hit en 4 turnos. Rafael Devers de 4-1, una anotada, una producida, un cuadrangular, el séptimo jonrón del dominicano Rafael Devers. Detroit 6-3 a Cleveland, José Ramírez de 3-1. Seattle derrotó 1-0 al conjunto de los Minnesota Twins. Milwaukee 7-2 a los Arizona Diamondbacks. Anaheim 2-1 a Houston, abre el Pujol de 3-0. Colorado 6-4 al conjunto de los Padres de San Diego. Por el equipo de San Diego hubieron 3 dominicanos jugando en los Jardines. Manuel Margot de 5-1, Franchi Cordero de 4-0 y Farmil Reyes de 4-0 debutando. San Francisco 10-7 a Cincinnati. El equipo de los Padres de San Diego, como dije hace un momentito, alineación con 3 dominicanos en los Jardines. Eso fue ayer. Y los Bravos de Atlanta están jugando 10 partidos por encima de 500 por primera vez desde el 28 de julio del 2014. Julio Teherán dejó en 16 entradas y 2 tercios la racha de entradas sin permitir carreras. Y los Cachorros de Chicago enfrentaron equipos diferentes en ciudades diferentes por primera vez desde el 16-17 de abril del 1990. José Bautista ha conectado de cuadrangular en 28 estadios de los 30 actuales de Major League Baseball. Solo le falta el Petco Park, ahí no lo ha sacado José Bautista, y el Citizen Ballpark de la ciudad de Filadelfia en Pensilvania. Para irnos, partidos para hoy: Colorado y San Diego a las 3:40, Yankees de Nueva York y Washington a las 7:05, va a lanzar Masahiro Tanaka. Los Medias Blancas contra Piratas de Pittsburgh en el PNC Park a las 7:05. Filadelfia y Baltimore en el Cayman Yard a las 7:05. Toronto y los Mets en el Citi Field, Noah Syndergaard a las 7:10. Los Dodgers y Miami, Oakland y Boston, Cleveland contra Detroit, los Cubs Atlanta, San Luis contra Minnesota, Tampa Bay versus Kansas City, Milwaukee Arizona, Houston se estará enfrentando a los Angelinos, Texas contra Seattle y Cincinnati se va a enfrentar a las 10:15 de la noche al combinado de los Gigantes de San Francisco. Danilo González estuvo con ustedes. Pueden seguirme en Twitter, @DaniloGles01, y estamos en Instagram, @DaniloGonzález31. Vámonos a la pausa, que por ahí viene el café con leche con Atahualpa Ramírez, Juan Sebastián Ricardo y Cabral de la Torre. Boreal Televisión presentó Continúe con Boreal Televisión, voz dominicana.